Las palabras del libro del Apocalipsis son ciertamente dramáticas, las de Jesús humildes y sencillas, pero con la misma profundidad, con la misma radicalidad y con el mismo dramatismo. El libro del Apocalipsis nos presenta la batalla final contra el dragón, una de las imágenes que se usan para hablar del demonio o del anticristo. Y es impresionante ver y reconocer que tantas veces la palabra de Dios nos habla de lo mismo, que la vida eterna se alcanza por un combate, que no estamos aquí para salir al campo a recoger margaritas, que esto no es un paseo ni un entretenimiento, que estamos en la vida para combatir el buen combate del que tantas veces nos habla el Señor, o nos hablan las cartas del Nuevo Testamento, los escritos neotestamentarios. La batalla final contra el dragón, al final, garantiza la victoria de Jesucristo, una victoria de la que ya somos conscientes porque somos el pueblo de la Pascua, somos el pueblo de la resurrección, somos el pueblo de la victoria. Nosotros celebramos en estos últimos días las consecuencias de la victoria de Jesucristo, Rey del universo. Todo ha sido puesto por estrado de sus pies. Y sin embargo, las palabras del Apocalipsis no dejan de ser sobrecogedoras y dramáticas, porque nos recuerda que llevado la llave del abismo y una cadena grande en la mano, agarró al dragón, que es la antigua serpiente, el diablo o Satanás, y lo encadenó para 1000 años, y lo arrojó al abismo, y echó la llave y puso un sello encima, para que no pueda extraviar a las naciones. Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos y en ellos sentados los encargados de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios, los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. A su presencia desaparecieron cielo y tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie junto al trono, y se abrieron los libros. Y así continúa la lectura, que os animo a releer y a contemplar vosotros mismos. Pero lo que yo más quisiera comunicar en esta sencilla predicación es que la vida es combate, que la vida es lucha. ¿Cómo nos va a asustar la situación del mundo? Lo vengo repitiendo todos estos días. ¿Cómo nos puede inquietar que el enemigo sea tenaz y aguerrido, que sea perseverante, que sea luchador, que esté fuertemente armado? Mirad al pueblo de Israel, que es la mejor metáfora de la Pascua, frente al todopoderoso imperio egipcio. Mirad al resto de Israel ante el poderosísimo ejército romano. Mirad siempre mirad al rey, al que iba a ser el rey David, ese joven pastor que, desprovisto de las armas del mundo, fue capaz de derrotar al gigante Goliat. Lo pequeño, la hermosura de la Virgen que aplasta la cabeza de la serpiente. Así nosotros estamos defendidos por un cordero, no por una fiera desgarradora. Pero soy consciente de que la vida es lucha, que la vida es combate, que hay dificultades, que hay sufrimientos, que hay enemigos, que a tus hijos, a tu familia, a ti mismo te acechan, te seducen, te amenazan el mundo, el demonio y la carne. Pues lucha, pelea, enfréntate con las armas de la fe, que son el ayuno, la oración, la limosna, eso que pronto vamos a contemplar como también no solo el espíritu de la Cuaresma, sino el espíritu del Adviento que está a punto de comenzar. Y por otra parte tenemos la sencillez profundísima del pasaje evangélico que nos propone hoy la palabra. En Lucas 21-29, en aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol, cuando echan brotes. Os basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes pasará esta generación
y todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Mirad, nosotros estamos llamados a saber leer. Es una expresión muy bonita que adquirió mucho relumbre en tiempos del Concilio Vaticano II. Es saber leer los signos de los tiempos. El Dios que se ha hecho historia por el misterio de la encarnación y que por tener una carne, la carne del Verbo, Dios puede pisar nuestro barro y caminar por nuestros caminos polvorientos. Y Él puede compartir y hacerse solidario de nuestra suerte y de nuestro destino. Se hace consortes, correr la misma suerte del pueblo al que se entrega, al pueblo que redime. Qué maravilla es descubrir que Dios se ha hecho carne, que el Verbo se ha hecho uno de nosotros y ha puesto su tienda en medio de su pueblo. Mirad la higuera, sabemos reconocer los signos, los pequeños brotes, que sepamos reconocer la presencia de Dios en nuestra historia, en la gran historia de los acontecimientos de esta humanidad de la que todos formamos parte, pero también de nuestra pequeña y sencilla historia, esa historia tuya y mía que no es famosa ni va a salir en las primeras páginas de los periódicos, pero que sencillamente es nuestra historia, es nuestra vida. Miradlo como la Virgen Nazarena, oculta en aquel lugar recóndito, en aquel lugar desconocido, irrelevante, y sin embargo Dios está escribiendo la historia de la humanidad en el lugar más sencillo. Parece como que es un criterio de Dios. Da igual si es la pequeña Bernardita en la cueva de Masabiel en Lourdes o aquellos pastorcitos de Fátima, esas pequeñas historias donde Dios habla en la historia de la humanidad. Pero tú y yo sabemos leer la huella de Dios, el paso de Dios, el hablar de Dios en nuestras vidas. Sabemos escuchar su voz, interpretar sus deseos. Como decía aquella priora Cartuja, tan amiga mía, decía, Dios no habla, pero se explica muy bien. ¿De verdad se explica muy bien? ¿De verdad yo le entiendo cuando habla? ¿Soy capaz de descubrir el querer y el obrar de Dios en mi vida, en los signos sencillos de los acontecimientos de la vida de cada día? ¿O al contrario, estoy esperando unas manifestaciones fantasmagóricas, apocalípticas, grandiosas? No vayáis corriendo de aquí para allá. El Dios que decía Santa Teresa, que anda entre los pucheros, es el Dios que anda en medio de las cosas sencillas de tu vida y de mi vida, en nuestra pequeña cotidianidad. Mirad, se acercan grandes acontecimientos en el apocalipsis de cada día, en los grandes sucesos. Estamos rodeados, y podéis ser tú o puedo ser yo, estamos rodeados de gente angustiada y de preocupada y reza para que gane un político, pero luego ese político no gana y uno se frustra porque parece que Dios no escucha nuestras oraciones, porque a veces creemos más en el presidente de los Estados Unidos que en el Papa Francisco. Hay gente que ha puesto toda su esperanza en las elecciones americanas y luego se desilusiona o se decepciona. Pues con bastante gente así me he encontrado, no faltaba más. Y luego a lo mejor nuestro Santo Padre, el ungido del Señor, el sucesor del apóstol Pedro, pues nos merece mucho menos credibilidad a lo mejor que un presidente. Y sin embargo, Dios habla por los acontecimientos de la historia. La Iglesia es suya. La Iglesia es la carne de su Hijo, es el sacramento de su Hijo. Y está precisamente para ser luz de las naciones. Ciertamente, cuando Simeón toma al niño en sus brazos y pronuncia esas palabras, se refiere al niño, se refiere a Jesucristo. Cristo es lumen gentium, es luz de las gentes. Pero esta luz brilla y solo es reconocible en el rostro de la Iglesia. Por eso, que ella sea madre y que sea virgen al escuchar la palabra. Lo que ha dicho Jesús al final de este pasaje evangélico lo deberíamos de recordar, lo deberíamos de rumiar, deberíamos de saborear con muchísima profundidad. Estas son las palabras que hemos escuchado. El cielo y la tierra pasarán.
todo lo que tus ojos, mira a tu alrededor, lo que tú estés viendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Los cielos, mira hacia los cielos, asoma la cabeza por la ventana, que de eso no va a quedar nada. Pues cuando pase el cielo y cuando pase la tierra, quedará su palabra. Es la roca firme, la palabra, en tu nombre, porque tú lo has dicho. Sabéis que se os dijo, pero yo os digo, la fuerza de la palabra de Jesucristo. Pues Señor, yo no creo ni en los cielos ni en la tierra. Creo en ti, creo en tu palabra. Creo que me hablas cada día por los sucesos de la historia. Y no tengo miedo mientras pueda escuchar tu voz. No tengo miedo mientras te perciba presente. No temo porque tú vas conmigo, porque caminas a mi lado como junto a los discípulos de Emaús. Y mientras seas tú mismo quien partes el pan y abres nuestros ojos, haces arder nuestro corazón, nunca temeremos, porque tú siempre estás con nosotros y habrá 1000 combates, pero ninguno de ellos los combatiremos sin ti, sino siempre junto a ti, siempre a tu lado. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra victoria, tú eres el Señor.